Gloria a Dios. Bendiciones. Siempre es hermoso el poder congregarnos cada domingo juntos y poder disfrutar de la alabanza, de poder ministrar al Señor, pero también de escuchar la palabra de Dios. Amén. Estamos empezando ya hoy con segundo domingo con el tema de las bienaventuranzas y pues hoy continuamos con ello. Y vamos a orar al Señor, amén. Antes que nada vamos a orar y presentar este tiempo al Señor. Quiero saber si hay alguien, bueno, no sé, Efraín lo decía, si hay alguien por primera vez que nos visita. 1, 2. Bueno, bienvenidos, que se sientan como en su casa. Esta es la casa de Dios, amén. También nos está visitando a mi esposo y a mí una hermana de Canadá que ha estado un año en Senegal, sirviendo al Señor. Ya el martes regresa a Canadá. Ella es Jessica, y ya pronto pues ella regresa, así que también que se sienta como en su casa, ¿no? Gloria a Jesús. Vamos a orar y presentar este tiempo al Señor. Señor, gracias por el tiempo que hemos tenido en la alabanza, el poder levantar nuestras manos y decir, creo en ti, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Gracias por bendecirnos en este lugar. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de estar en tu casa, de poder estar juntos como iglesia, como un solo cuerpo, Señor, con deseo de ser ministrados por ti, Señor. Y te pedimos en esta hora que tú nos hables esta mañana, que tú ministres nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. El reino de los cielos es una expresión que se repite en el Evangelio de Mateo unas 32 veces. Y se repite esto, el reino de los cielos. Juan el Bautista comienza su ministerio hablando del reino de los cielos. Él dice, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego comienza Jesús también y toma el mismo mensaje en Mateo 4:17 y lo dice, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero luego viene en Mateo 5, que es el capítulo que estamos ahora estudiando. Él comienza el sermón del monte diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos se repite y es muy importante entonces prestar atención a eso. ¿Qué es el reino? ¿A qué se refiere? ¿No? Porque es importante entender esto. El evangelio es el evangelio del reino de los cielos, que está en oposición contra el reino de las tinieblas, contra el reino de este mundo. Quiero que vaya conmigo a Colosenses, al capítulo 1, versículo 13 de Colosenses. Estoy haciendo la introducción para que luego vayamos a nuestro versículo de estudio. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esa es una palabra poderosa para nosotros, porque está diciendo, cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, le hemos aceptado como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él dice, nos traslada de las tinieblas, ¿a dónde? Dice, al reino de su Hijo amado. Y esa es una bendición, porque entonces podemos entender de qué hemos sido salvos. Hemos sido salvos del poder de las tinieblas, de la tiranía de las tinieblas de este mundo. Hemos sido salvos de ver la forma de ver de este mundo, de la forma de comportarse, de la forma de ser de este mundo. Y ahora nosotros tenemos la mente de Cristo porque hemos sido trasladados a ese reino glorioso que es el reino
de los cielos. Amén. Y esta es una realidad que tenemos que entenderla, de la bendición que tenemos ahora de ser ciudadanos de ese reino, de ese gobierno espiritual. No hay ciudadanía más hermosa que la de pertenecer al reino de los cielos. Pero como en todo gobierno terrenal, también hay ciertas cosas, ciertos requisitos que tenemos que cumplir para poder ser ciudadanos de ese gobierno. Lo mismo pasa en el reino de los cielos. Hay características que son esenciales para pertenecer a ese gobierno, para someternos a ese gobierno, al gobierno de los cielos. Entonces ahora Jesús nos invita en el Sermón del Monte a que prestemos atención a las bienaventuranzas, cuáles son las características que necesitamos tener para ser verdaderos hijos de Dios, para decir que somos ciudadanos del reino de Dios. Porque tristemente muchos profesan ser cristianos, vienen a la iglesia y quieren el cielo, quieren el reino de los cielos, pero no quieren las leyes del reino del cielo. Y las leyes son fundamentales. Es como la documentación, es el sello, es la vestimenta. Yo no puedo pretender entrar al reino de los cielos por mi propia cuenta, por mi propia justicia, por mis propios esfuerzos. Es gracia de Dios. Amén. Entonces necesitamos ahora entender eso, y Jesús nos está invitando a prestar atención a este sermón que ha sido predicado por mucho tiempo y que necesitamos cada vez más meditar en ello para entender lo que Jesús nos está hablando. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 13. Mire lo que dice. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta es una afirmación muy enfática de lo que somos. El Señor está diciendo que somos la sal de la tierra. Somos la sal. Y la sal tiene características esenciales que la hacen ser sal y que la hacen ser útil para lo que es sal, para preservar, para purificar, para dar sabor. Pero si el cristiano se desvanece, pero si el cristiano entonces comienza a perder esas características, entonces su ciudadanía del reino de los cielos es una mentira, es una farsa. Porque las características del reino de los cielos son irreemplazables. Yo no puedo pretender reemplazar estas leyes de este gobierno. No es por lo que yo puedo o no puedo, o soy o no soy, es por la gracia del Señor. Amén. Y Él me da las directrices que yo debo de seguir para poder entrar y permanecer en el reino de los cielos. Entonces necesitamos mantenernos. Juan capítulo 5, Juan 15, 5, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, que la fuente es Cristo Jesús. No hay otra fuente. Yo no puedo obtener estas virtudes fuera de Cristo Jesús. Lo necesito a Él. Entonces ahora viene Jesús como el Rey. Él abre su boca. Y esa expresión a mí me llama la atención porque Él dice, Él abre su boca y comienza a declararnos estas bienaventuranzas. Y entonces Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora Jesús comienza a darnos una ley mayor que la de Moisés. Es la ley de amar a Dios, de amar al prójimo y la de ser formados a la imagen de Cristo Jesús.
Es una ley más gloriosa, es un nuevo pacto, es una ley gloriosa que nos lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Pero también de tener el anhelo de que Cristo sea formado en nosotros. Aleluya. Entonces, Él comienza diciendo, bienaventurados, y ya escuchábamos el domingo pasado la palabra Macarios, que significa felicidad. Es alguien muy bendecido. Es una palabra de gracia que expresa un regocijo y una satisfacción especial concedida a la persona que ha experimentado la salvación. Amén. Entonces, cuando nosotros hemos recibido a Cristo y ha habido un arrepentimiento, somos bienaventurados, somos bendecidos. Pero hay una expresión que me llamó la atención de un predicador, y él decía que bienaventurados lo entendía también no solamente como la felicidad, como alguien muy bendecido, como alguien que ha experimentado la salvación, pero él decía, Dios mirando mi caminar. Y eso me llamó mucho la atención, porque él dice, bienaventurado, es Dios mirando mi caminar. Y esa es una bendición gloriosa de saber que Dios está fijando sus ojos en nosotros, que Él está mirando nuestro caminar y que Él desea llevarnos a su gloria, a la plenitud del Hijo de Dios. Dice, bienaventurados, Dios mirando mi caminar. Es decir, que la bienaventuranza es Dios. Eso se decía el domingo pasado. La bienaventuranza es Dios, es Jesús, es Cristo. Efesios 1:3. Quiero que vayamos un momento a Efesios 1:3. Gloria a Jesús. Efesios 1:3. ¿Están conmigo? Amén. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Nos ha bendecido, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque todos los que siguen a Jesús son bienaventurados con bendiciones, dice, espirituales en los lugares celestiales. ¿Dónde está quién? ¿Dónde está Cristo? Y si seguimos leyendo ese capítulo de Efesios, dice que hemos sido perdonados, adoptados, escogidos, salvados. Y todas esas son bendiciones del Señor. O sea, podemos gozarnos en decir, yo no era hijo, pero Dios me adoptó, soy su hijo, soy su hija, que Él me ha perdonado, que Él me ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y si pudiéramos entender esto a un nivel mucho más profundo, de cuán bienaventurados somos. La gente a veces se queda solamente con el Cristo que ha muerto, pero tenemos que ir más allá, porque Él se levantó de la tumba. El Cristo resucitado. Aleluya. Y estamos sentados con Él, dice. Él está en el cielo y sin embargo Efesios dice, estamos bendecidos en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Esa es una bendición. Así que la bienaventuranza es Cristo habitando en nosotros. La bienaventuranza es que Él nos ha hecho su morada. El versículo 13 y 14 de Efesios dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. ¡Qué bendición, qué bienaventuranza tenemos! De que el Espíritu, dice, nos ha sellado, que es las arras de nuestra herencia. Y esas arras significa, Él es el depósito, es el pago inicial, es el pago de la entrada, de lo que en un futuro no muy lejano vamos a tener por siempre. Aleluya. Esa es la bienaventuranza, Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Pero ¿cómo entramos entonces a este reino? ¿Cómo podemos disfrutar de estas bendiciones? La cualidad fundamental es la que seamos pobres en espíritu. No hay otra manera. No podemos entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos no es nuestro si no somos pobres en espíritu. La pobreza espiritual es como la llave que abre todas las puertas del reino de los cielos. La pobreza es el cimiento. No podemos llorar, no podemos ser misericordiosos, no podemos ser mansos, no podemos nada si no hay pobreza en espíritu. Aleluya. Por eso es tan importante entender esto, que el Señor nos está diciendo que tenemos la necesidad de ser pobres en espíritu. Pobres en espíritu. Todas las riquezas del reino pueden ser nuestras si somos pobres en espíritu. Pero ¿qué es ser pobre en espíritu? Si la pobreza en espíritu es la entrada al reino, es lo que permite que seamos hijos de este reino, ¿qué es entonces la pobreza de espíritu? Y la mejor manera de entenderlo es cuando vemos a una persona que no tiene absolutamente nada, que está en la absoluta pobreza, es la extrema pobreza, no tiene nada. ¿Qué hace el mendigo? Porque es un mendigo, un pobre es un mendigo. ¿Qué hace? Pide. Depende de los demás. Es alguien que reconoce que no tiene nada y sin embargo tiene la humildad de pedir. Porque si no pide, no recibirá nada. No va a ser sustentado. Entonces Jesús nos está diciendo, ustedes, yo tengo que ser pobre en espíritu, reconocer que mis talentos, que mis dones, que mi vestimenta, que el aire que respiro, la vida misma, no son mías. Aleluya. No son nuestras. Amén. No tenemos nada. Si fuéramos conscientes de eso, si entráramos en esa dinámica de entender la casa que tengo, tampoco es mía, no tengo nada. Así es. Porque todo proviene de Él y para Él. Aleluya. La pobreza en espíritu. Entonces, todos mis dones, todas mis capacidades, todas mis habilidades provienen de Él. Amén. No tengo nada. Es la actitud correcta hacia el pecado. Y es el principio para llorar. Un pobre en espíritu reconoce su pobreza espiritual. Recuerda la iglesia en Apocalipsis cuando él dijo, ustedes dicen que son ricos, no saben que son unos pobres, desventurados, ciegos, desnudos. O sea, si entendieran que ustedes no tienen nada. Entonces, si entendiéramos eso, no tenemos nada, todo le pertenece a Él, aún la vida misma, el aire que respiramos, no nos pertenece. Así es.
Entonces el pobre en espíritu reconoce su pobreza espiritual y dejando a un lado la autosuficiencia, busca la gracia de Dios. Así es. ¿Recuerda a la mujer cananea que tenía una hija enferma? Se acerca a Jesús y le dice: Jesús, mi hija está enferma. Jesús le dice: no es digno de que le demos el pan a los perrillos. Eso suena fuerte. Pero esta mujer dijo: yo soy pobre. Es que si yo no pido, mi hija no va a sanar. Es que si no pido, yo no voy a tener otra vez el gozo de tener a mi hija, de disfrutar a mi hija. Yo no puedo hacer que ella sea sana. No tengo ese poder. Ella responde como en humildad y dice: Señor, es verdad, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus hijos. Aleluya. Y grande es tu fe, le dijo Jesús. Eso es humildad. Amén. No tengo nada, todo es de Él. Entonces el mendigo es el que se vuelve santo. ¿Y cuántos queremos ser santos? ¿Cuántos deseamos realmente ser santos? Muy pocos. Yo quiero vivir en esa santidad. Pero para ello yo tengo que ser un mendigo. Un mendigo, dice, un pobre de espíritu, porque el mendigo es el que se vuelve santo, es el que obtiene lo mejor del reino de los cielos. Amén. No es el autosuficiente, no es el que dice: yo lo puedo hacer solo. A veces pareciéramos que estamos como los niños en aquella etapa que todo es yo solito. ¿Se acuerdan las mamás? Sí. En esa etapa se creen ya autosuficientes. Muchas veces podemos estar en ese estado y creer que podemos incluso ministrar al Señor sin haber preparado nuestro corazón antes. O simplemente incluso hasta limpiar una casa. Es decir: Señor, pues ayúdame a hacer bien mi trabajo. Eso es pobreza. Aleluya. En espíritu. Amén. Entonces el mendigo es el que se vuelve santo y es el que obtiene lo mejor del cielo. Isaías es un ejemplo de ellos. En el capítulo 6, cuando él tiene aquella visión del Señor en su trono alto y sublime, sus faldas llenando el templo, y cuando él lo ve, él dice: ¡ay de mí! Porque soy, dice, un hombre inmundo, estoy muerto, estoy acabado. Porque han visto mis ojos al Rey. Eso es pobreza de espíritu. O lo que pasó con el hijo pródigo, cuando él vuelve en sí y dice: yo estoy en esta condición, pero yo voy a repetir esta oración, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Y usted conoce la historia. ¿Por qué él fue restaurado? ¿Por qué él recibió un anillo en su mano, calzado en sus pies, una nueva vestimenta? Porque se humilló. Amén. Porque reconoció su pobreza. Y quizás alguno pueda estar en esa condición, pero si la reconoce y viene a Dios y tiene la humildad de pedir a Dios, entonces dice: los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Hay muchos ejemplos. Está Pedro cuando dice: Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Está Moisés cuando dice: Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. O sea, yo no confío en mí. Eres tú quien nos guía. Pero Isaías capítulo 66, versículo 2. Quiero que vayamos ahí un momento. Isaías capítulo 66, el versículo 2. Dice: mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, y esto dice: ¿a quién va a mirar Jehová? ¿A quién va a mirar Dios? Dice: aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aleluya.
Eso es glorioso, porque Él va a fijar sus ojos en aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Este pasaje está describiendo a alguien que está abatido, que está en fuga, y Dios está vivificándolo, está bendiciéndolo, está honrándolo, porque está diciendo: yo voy a mirarte. Y ese mirarte no es solamente el observar, es el hecho de que Él va a restaurar nuestras vidas, que va a soplar vida sobre nosotros y que vamos a ser, como dice Colosenses, adoptados, perdonados, salvados, bendecidos, porque hay humildad, porque hay pobreza de espíritu y porque temblamos a su palabra. Y esa palabra temblar está diciendo es aquel que escucha la palabra, pero no solamente la escucha, sino que permite que la palabra le gobierne. Eso es pobreza de espíritu. Cuando la palabra nos gobierna, cuando la palabra quebranta el orgullo, la autosuficiencia. Si fuéramos así, Jesús dijo: si ustedes fueran como niños, de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Un niño es dependiente de su padre. Un niño cree a su padre. Un niño está apegado al padre. De igual manera, dice, si fuéramos nosotros así, dice, el reino es vuestro. Esa expresión es maravillosa porque la voluntad del Padre, dice el Evangelio de Lucas, es darnos el reino. Esa es su voluntad. Porque Él desea que entendamos lo bendecido que somos de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. El pobre sabe que no es espiritual como tiene que ser. ¿Me entiende? El pobre sabe que no es espiritual como tiene que serlo. Ahora mismo yo parezco no más espiritual que todos porque estoy aquí. Pero quien sabe el corazón es el Señor. Amén. El pobre sabe que no es todavía justo. El pobre en espíritu busca la palabra de Dios. Él reconoce sus fallos, reconoce sus pecados, reconoce sus errores, sus debilidades, y aún su fe no le deja caer en desesperación porque busca el rostro de Dios. El que tiembla mi palabra, dijo Isaías, el que es pobre y humilde, a ese voy a ver. Así que Dios está siempre mirando el corazón de aquel que quiere el reino de Dios. Dios ve un espíritu contrito y humillado. El salmista dice que al corazón contrito y humillado no desprecia. Él ve al que se ha humillado, al que está quebrantado. Dios ve el corazón de aquellos que están dispuestos a ser cambiados, dispuestos a que la palabra de Dios los gobierne. Amén. Recuerda a David en el Salmo 51, cuando él hace aquella oración de arrepentimiento, él comienza diciendo: yo he pecado, yo he hecho lo malo. Y todos conocemos la historia de lo que había acontecido en ese momento de su vida de David. Adulterio, asesinato, mentiras. Son delitos que ahora mismo, si vemos el asesinato, es como... Pero él se alejó del Señor. Confió en Él, yo soy el rey. Yo puedo quitar esta ovejita y matarla. Yo soy el rey.
Yo puedo taparlo, nadie se entera. Yo soy el rey. Y sin embargo, Dios envía a Natán y le cuenta aquella historia, ¿no? de las ovejas. ¿Y qué vamos a hacer con este hombre? Este hombre merece que la muerte, dice él. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. ¿Qué merecemos nosotros? ¿No es la muerte? ¿Somos mejores nosotros que el mundo? Es solo la gracia de Dios el que le permite a usted y a mí el poder estar aquí hoy. Es la gracia de Dios la que nos permite estar en el reino de los cielos. Amén. Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Aleluya. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Han habido momentos en mi vida en los que podía a veces incluso subir sin estar todavía meditando. Autosuficiencia, orgullo. Pero Dios te enseña. No es con tu fuerza. No es con tu habilidad. Él le dijo, es con mi Santo Espíritu. Entonces el orgullo es lo opuesto a la pobreza de espíritu. El orgullo es lo que hizo que nuestros primeros padres cayeran. Queremos ser como Dios. Orgullo. El orgullo hizo que Caín matara a su hermano Abel. El orgullo ha sido el que ha venido haciendo estragos a través de la historia en la sociedad, en nosotros mismos. Por eso, como dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El orgullo está a la puerta, la autosuficiencia. Y eso nos impide entrar en el reino de los cielos. El publicano y el fariseo, ¿recuerda esa historia? El fariseo decía, yo no soy como ese, yo ayuno una vez a la semana, yo doy el diezmo de todo, yo soy lo mejor de lo mejor, pero no soy como este publicano, no, yo no soy como este. El publicano que dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Ahí está la pobreza de espíritu y el orgullo. ¿En qué lado podemos estar? No podemos creernos mejores que nadie. Aleluya. El pobre en espíritu reconoce que no es espiritual como tiene que ser. Tenemos que anhelar aún más. Cuando nosotros admitimos nuestra debilidad, que no somos nada, no es el fin, sino el comienzo. Si somos pobres en espíritu, seremos formados a la imagen de Cristo. Si somos pobres en espíritu, no tendríamos tantas dificultades en los matrimonios, en las iglesias, entre hermanos. No habrían tantas desavenencias, tantos pleitos, porque todos los problemas vienen de lo que no somos, de nuestro carácter, que necesita ser quebrantado, humillado. Sí, Señor. No olvidemos entonces el ser mendigos espiritualmente. Que por más años que tengamos en el Evangelio, yo no sé cuántos tienen ustedes, 10, 20, algunos 5, otros 30, no sé.
Pero no importa cuántos años tengamos en el Evangelio, tenemos que ser pobres en espíritu. Sí, Señor. Tenemos que ser mendigos espiritualmente y de venir cada día al Señor y pedir. Oh, Y aleluya. pedir. Sí, Señor. Y decir, Señor, soy una persona necesitada espiritualmente, vengo a ti, vengo a tu puerta, por favor, Señor, dame de tu espíritu, por favor, Señor, dame pureza de corazón, por favor, Señor, dame el amor que no tengo, dame la misericordia que no tengo. Eso es, pobres en espíritu. Amén. Y el mejor ejemplo es Cristo Jesús. El Salmo 115. Quiero que vaya un momento conmigo al Salmo 115. El versículo 5. 115:5 dice. Perdón, 113. 113. 113 versículo 5, y estoy acabando casi, pero dice, y este versículo me llamó mucho la atención porque dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como Él? No hay nadie, dice, que se sienta en las alturas. Y luego dice, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Aleluya. ¿Sabe de qué estaba hablando el salmista? De lo que Cristo iba a hacer después. Él está diciendo que Jesús se humilló, lo que dice Filipenses, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que el verbo de Dios se hizo carne, que tomó nuestra forma humana, que llevó en sus hombros nuestro pecado, que murió como lo peor del ser humano. Se humilló, y el salmista está diciendo, ¿quién como Jehová? Que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló, ¿por qué no nos humillamos nosotros? ¿Por qué no quebrantamos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y reconocemos que somos pobres? Que somos necesitados de Él. Que necesito de Él para amar a mi esposo, que necesito de Él para amar a mis hijos, que necesito de Él para servir dentro de la iglesia, que necesito de Él para tener un trabajo, que necesito de Él para vivir, que necesito de Él para respirar. No tengo nada. Aleluya. Pero sin embargo, si yo soy pobre, lo tengo todo. Nos ha sentado, dice, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él dice, se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Y luego Él dice, Él levanta del polvo al pobre. Todos hemos estado en ese polvo. Ninguno de los que estamos aquí nacimos con alitas. Ninguno. Dios nos ha levantado, nos ha rescatado del polvo. Pero tuvo que haber una condición para que Él lo hiciera. Y eso es que pobreza, humildad. Él levanta, dice, del polvo al que es pobre y menesteroso. Y al menesteroso dice, alza, tengo la Aleluya. Lo alza. Pero no solamente lo levanta, dice, ¿para qué? El versículo 8 dice, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Gloria a Dios. Pero la condición es pobreza en espíritu. Aleluya. Pobreza en espíritu. El reino es justicia, es paz y es gozo en espíritu. El reino de Dios, cuando se implanta en nosotros, produce el fruto del Espíritu. Amén. Produce amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Cuando el reino de los cielos se implanta en nosotros, Él es exaltado. Nosotros nos bajamos, pero Él crece en nosotros. Por eso Jesús, cuando está en el monte, abre su boca y dice: ustedes son bienaventurados, el rostro de Dios mirando mi camino, porque Él se humilló, Él que está en los cielos y en la tierra se humilló a mirar, para levantar del polvo al menesteroso. ¿Quién como Él? ¿Quién como Jehová? Y si Él se humilló, y si nos convertimos en una iglesia que sigue su ejemplo, como dice Filipenses 2, que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Haya este mismo sentir, haya este mismo deseo, que siendo rico se hizo pobre. Amén. Para que vosotros, dice, fuerais que enriquecidos. Aleluya. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Amén. Nuestros hijos son de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces tengamos la humildad cada día de decir: Señor, yo no puedo esto. Yo no puedo cantar, yo no puedo predicar, yo no puedo ministrar, yo no puedo ni siquiera limpiar, ni siquiera respirar, porque te necesito a ti. Aleluya. Porque soy pobre. La voluntad del Padre es darnos el reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Y eso es muy importante. No dice que será, es, porque es ahora. El reino está aquí en medio nuestro. Es Cristo, la bienaventuranza, la bendición del que es pobre en espíritu. Es Cristo en nosotros, la imagen de gloria. Amén. Entonces yo no sé con qué estás peleando tú. Quizás hay gente que está teniendo sus batallas con pecados y tratas de salir por tu propio esfuerzo. No vas a poder, es orgullo. Pero si hay pobreza, el Señor dice: el que se humilló a mirar desde el cielo a la tierra, levanta del polvo pobre, y al menesteroso alza del muladar. Yo quiero que vayamos por última vez a Efesios, al capítulo 1 de Efesios. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el versículo 13 y 14: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por eso somos bienaventurados, que haya en nosotros
esta palabra de Efesios y creerla. Yo estoy bendecida en lugares celestiales con Cristo Jesús, porque he reconocido que soy pobre en espíritu. Señor, honramos tu nombre esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Y gracias, Señor, porque tú te humillaste. Tú que estabas en el trono, en el cielo, en lo alto, y sin embargo te humillaste a mirar a la tierra. Nos enviaste a tu Hijo Jesús. Tomaste esa forma humana nuestra, pecaminosa, y sin embargo tú nos has salvado, nos has perdonado, nos has adoptado, nos has hecho tus hijos, nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado Jesús. Gracias por esa bendición. Gracias, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a ver nuestra pobreza espiritual. Ayúdanos a entender cuán necesitados somos de ti, que no podemos hacer nada fuera de ti, Señor. No podemos, Señor, ministrar tu presencia sin reconocerte que necesitamos ser perdonados cada día, que necesitamos que nos laves con tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos, que tu palabra gobierne nuestros corazones. Gobierna sobre nosotros, Señor. Que podamos orar como tú enseñaste que orásemos. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Señor, ayúdanos a entender esta pobreza de espíritu. Quita todo orgullo, quita toda autosuficiencia. Que por más años que podamos tener en el Evangelio, siempre recordemos, somos pobres en espíritu. La riqueza está en ti, el poder está en ti, la gloria, todo está en ti, Señor. La paz que necesitamos está en ti. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Y ayúdanos, Señor, a acercarnos en humildad cada día delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz a ti, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para... Quiero que hagamos esta canción como una oración delante del Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más. Yo quiero más de ti. Voy a habitar en tu presencia. Menguar
cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad solamente a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.